¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a Madridismo al Día. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo va ese viernes, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? 48 horas para el clásico. Ya lo sabemos todos. ¿Nerviosos? ¿Tranquilos? ¿Tenéis vuestras porras preparadas? ¿Tenéis claro quién va a ganar? Espero que sí, y que sea el Madrid. Bueno, gente, ¿qué tal? Contadme vuestras cositas, sensaciones. ¿Qué pasa, Francisco Javier? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, tío? Por cierto, me ha llegado tu correo, ¿vale? Lo estaré mirando bien el finde, a ver qué podemos hacer, ¿vale? Lo iremos echando un ojín. ¿Qué pasa, Alex? Muy buenas. Bienvenido al directo, crack. No sé de qué os apetece hablar. Postpartido primero de Euroliga, donde sufrimos hasta el infinito y más allá. Nos ponemos ya con el clásico, a debatir cositas, posible 11, claves. Bueno, ya habéis visto que al margen de que a alguno le parezca una memez el vídeo, pues me apetecía hacer un vídeo análisis con respecto a los que son los dos grandes proyectos de Madrid-Barça, Ansu Fati y Vini Jr. Ahí lo habéis visto el vídeo, espero. Y si no, pues lo podéis ver luego. Claro que sí, que para eso está ahí. Y por encima de todas estas cosas, o al menos a este nivel, si no lo habéis visto en la comunidad de YouTube, os lo comento de nuevo por aquí. Y ya ayer os lo comenté, pero ya lo tenemos activado. Tenemos activado la opción para miembros exclusivos de Madridismo al Día, con 3 opciones para hacer la membresía, para haceros miembros, aquellos que, oye, os apetezca apoyar este canal libremente, por supuesto, no pasa nada, oye, y donde vais a tener distintas ventajas, ¿vale? Como ya también os dije. Entonces, ahí tenéis las distintas opciones para uniros al canal, con la opción también de la membresía, de miembros. 3 opciones para todos los gustos. El partido lo veo bien, porque no creo que influya el árbitro. Yo, bueno, soy un poco escéptico con respecto a eso. La verdad es que la designación arbitral no me gusta demasiado. ¿Para qué no vamos a engañar, chicos? No me gusta. Pero bueno, hay que intentar pensar en positivo y desde el minuto cero no voy a empezar a pensar de los árbitros. Malas cositas. Voy a intentar que no. Esperemos, yo como dije en el vídeo, que no interceda ni para bien ni para mal. Yo con eso, sobrado. Sobradito. Sí, el del VAR, González, ¿no? Bueno, Sánchez Martínez también tiene lo suyo, ¿eh? Un árbitro que tiende a dialogar poco. Suele ser un árbitro que dicta sentencia y no es muy reflexivo ni nada por el estilo. Es un tío de gatillo fácil, con las tarjetas y todo esto. ¿Qué pasa, Arue? No puedo negarte que me sorprendió haber ganado por un punto Lasso de Misión. Ahí estáis, ¿eh? Me vais a recordar lo del Lasso de Misión ahí para tocar un poco la fibra. Qué mamones que sois. Bueno, es que ayer fue un partido de infarto, tío. Fue un partido, la verdad, que sufrimos hasta el final. Gran partido de Fabián, Vincent clave dentro de la zona Vince Poirier, canastas importantes al final, Alocen también que tuvo su momento. Ya habéis visto la lesión que os hemos contado en el canal de YouTube, la lesión de Nigel Williams-Goss, un mes, va a estar fuera y, en fin, una muy mala noticia, más allá de que no sea el Nigel Williams-Goss de Lokomotiv Cuban, nos pitó el partido contra el Celta. No recuerdo ninguna situación a bote pronto con respecto al Celta, a título arbitral me refiero. Debería ser neutro, pero eso es imposible, es muy complicado que los árbitros sean neutros. Al final son humanos, pero lo que sí que tienen que ser es legales, ¿no? Es decir, pitar lo que den. Eso es lo que debería ser lo suyo. A veces se pueden equivocar. Para eso también ahora hay una herramienta como el VAR, que te debería ayudar, en la cual yo creo, pero que se aplica mal. Aquí mi cuello. Pero en fin, habrá que esperar a ver cómo transcurre a nivel arbitral el partido. A ver,
ver qué 11, ¿no? Con respecto al 11 titular que esperamos, ya os comenté que para mí Valverde es importante que esté, Nacho en el lateral, Vini obviamente va a jugar, centro del campo. Yo creo que si cumple Ancelotti con lo que dijo del 4-3-3, a lo mejor se caen Modric o Kroos y mantiene a Rodrigo. Vamos a ver. Hay que jugar a puras contras, abrir rápido la lata, sí. Pero más que contras, es decir, con un bloque bajo, un bloque medio. Tampoco diría un bloque bajo. Creo que el equipo tampoco va a presionar como locos. Sabe que el Barcelona es un equipo que tiene que ir hacia arriba y lo va a aprovechar. En estos partidos hay que tener en cuenta también la situación de la tabla clasificatoria. Que los dos van a ir a ganar, seguro, pero también, en cierto modo, tiene la obligación más el Barça de ir a por el partido a nivel de riesgo táctico, a nivel posicional. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Ayer Djordjevic hizo un gran planteamiento para pararnos. Sí, es un buen entrenador. Muy buen entrenador, Sasha Djordjevic. Seguramente de aquí a poco de los mejores entrenadores de Europa, si no lo es ya. Coca-Cola, ya sabéis. Ya visteis a De Colo, clave en el Fenerbahce, Jan Vesely. Canasta también importante, un triple al final del partido de Pierre a Henry. Un equipo duro el Fenerbahce. Ya os dije que no iba a ser un paseo, sino un partido más bien complicadito. ¿Qué pasa? Gilberto Guevara, gana Madrid, hermano. 3-0, claro que sí. Positivos. Hay que ser en primera instancia positivo. Luego ya Dios verá que nos cuenta qué es lo que pasa en el partido y todas estas cosas. Pero positivos, eso sí, con moderación. Ya veo a gente yo por Twitter que está on fire. Está a tope. Sasa estuvo jugando en el Madrid. Sí, 2 años de hecho. 99, 2000, 2000, 2001, ¿no? Creo. 2 o 3 años. Hablo de memoria. 3 años, ¿no? Pues 3 añitos. 2002 también estuvo. Yo me planteo lo que podría hacer Lasso si le diesen la pasta que le han puesto a Ataman. Eso nunca lo sabremos, Carlos. Orwe, estoy esperando pinchazos en la tabla. Esta jornada, por ejemplo, un empate del Atlético, una derrota o empate del Sevilla, y eso nada más necesitamos. Es una jornada que si ganamos al Barça le metemos 5 puntos, que queráis o no, pues se notan bastante, aunque sea a mediados o comienzo de la temporada. Luego ya vimos que cuesta. El año pasado perder ciertos puntos nos costó bien carito. Nos costó bien caro. Yo sigo diciendo que el máximo rival del Real Madrid en esta liga es el Atlético de Madrid. Alione Boa. Ey, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Alione. No lo pronuncio muy bien, creo. Lo pronuncio bastante mal. Pero bueno, tío, hago lo que puedo. Con las pronunciaciones, supongo que es francés. Sabaliu. A ver si me entiende. Pero que sí. ¿No te recuerda los censos hablando a la distancia a Raúl López? Sí. Quizás es una mezcla de Sergio Rodríguez y Raúl López un poco. ¿Te parece? La creatividad también un poco del Chacho. No tanto. No va a tener esa magia, yo pienso. Creo yo. Pero un poco de los dos. También la inteligencia en la pista, de ambos. De Raúl está empezando a sacar el tirito. Bueno. El máximo rival es el comité de árbitros, dice Fernando Lainez. Bueno, tampoco vamos a estar todo el rato con los árbitros, ¿no? Bueno, podemos hablar de lo que queráis, yo ya os digo. Tampoco voy a estar con ello ahí todo el rato con el tema arbitral. Esperemos que no la líen y con eso me conformo. Ya habrá tiempo de despotricar si nos la lían. Contra el Elche ya no se pierden puntos y con el Cádiz tampoco, supongo. Que algún empatillo tendremos. Es que al final el Real Madrid, si os acordáis el año pasado, que ya ha pasado tiempo, si os acordáis, pinchamos en partidos random, tipo Cádiz-Elche, en partidos de esta índole, empatitos, tontos, partidos que se tenían que haber sacado. La Liga no solo se gana en los duelos directos, sino también en lo que son partidos donde llegas como equipo claramente favorito. Pero sí, en casa hay que estar invictos. Sí, en casa hay que estar invictos, Orwell. Alex, puede ser, base joven y talentoso si Raúl López no hubiera... Bueno, si Raúl López no se hubiera lesionado, era un base descomunal. A mí me parecía tremendo ese jugador. Yo ya tengo mis clines
Entiendo, preparado y mi cervecita ya en el frigo. Muy bien, como debe ser. Muy bien, Fernando. Alocen, espero que juegue más. Y yo, Daniel, y yo. Y yo también espero que juegue más, porque creo que se lo merece, no por nada. Es una cuestión de meritocracia deportiva, entendiendo que es un jugador que nos puede aportar muchísimo en distintos valores de juego. Contra el Elche empatamos en los dos y perdimos en casa contra el Cádiz. Sí, de lo del Cádiz me acuerdo perfectamente. Hicimos uno de los peores partidos del año. No he vuelto a ver ningún base con esa facilidad para generarse sus propias canastas. Sí, Raúl López era un escándalo. Un escándalo. Bueno, Raúl coincidió con Sasa. Con Sasa Georgievich coincidió. ¿Oh? Si no me equivoco, ¿no? Cuando llegó de la Peña. Son como 7 puntos perdidos entre esos dos. Claro. La liga se pierde también en esos partidos, chicos. Los duelos directos son importantes, por supuesto. Es lo que tú ganas más lo que tú le quitas a un rival directo. Pero luego, si la lías en otros partidos donde llegas como favorito, pues estás en toda la boca. Lo de Gos, la lesión, le puede venir bien a Locen. Le puede venir bien. ¿Para sentirse más importante? Sí. Aunque no debería ser por una lesión, debería ser de un cauce más natural, ¿verdad? Si hacemos 90 puntos, es una liga en el bolsillo. No creo que hagamos 90 puntos este año. Si los hacemos, estupendo. Pero yo creo que estaremos más cerca de los 80 que de los 90. Creo que va a ser una liga con bastantes altibajos. Fueron 7 puntos, sí. Orwes, fueron 7 puntos. Como bien nos dice Orwe Gamer, fueron 7 puntos perdidos. Ya os digo, chavales, la liga el año pasado se tira de esa manera. Se tira, bueno, no se tira, se pierde. Tampoco digamos se tira, porque los rivales también juegan. Pero sí. Hay que recordar que el Real Madrid el año pasado no perdió contra ninguno de los 9 primeros. Perdimos la liga con los equipos de abajo. Ahí está, ese es el tema. Ese es el tema, Carlos. Buena noticia que ayer jugaba en Dialle. Sí, jugó 6 minutos para dar refresco a Vincent Poiré. Hizo un par de cositas buenas, un palmeo. Luego cuando entró Vesely ya se complicó. El domingo hay que jugar con Eñi. ¿Cómo, José? ¿A qué te refieres? Con Eñi. Con pelotas, con narices. ¿A qué te refieres? Ah, con el... No, en Dialle no ha dicho. José ha borrado el comentario. Ahora una puntita, ¿quién está mejor? Ansu o Vini. Bueno, ya habéis visto que os he puesto ese vídeo en el canal, que yo pienso que Vinicius está mejor. Y está en un momento de proyecto de futbolista mejor. Puede pasar de todo este año en la Liga de Fútbol. Pueden pasar muchas cosas, Daniel, sí. No hay una sensación de un claro favorito, de que digas, estos... Fijaos el Atlético de Madrid, que se las prometía muy felices. Y el Atlético de Madrid es un equipo vencible. No me da una sensación de... ¿no? De sensación de supremacía, ¿no? De equipo que pueda dominar la liga. No lo veo, francamente. Vamos a seguir mirando mientras tanto, de todas maneras, chicos, mientras voy dando un poquito de luz al estudio, que está algo oscuro. Perdonadme un momento. Ya está. Vamos a buscar a ver si hay alguna última hora. En principio ya sabéis que Carvajal, Hazard van a estar. ¿Vale? No hay problema con ellos. Están recuperados. Buenas noticias. No van a jugar de titular, entiendo ninguno. Pero bueno, necesitamos a todos. Obviamente. Más comentarios, chavales. También doy el saldo arbitral. No nos quitaron penaltis, nos quitaron 8 puntos por empates cuando nos quitaron penaltis. Bueno, sobre todo yo lo que me acuerdo es el partido frente al Sevilla en casa. Hey Suso, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Muy buenas. Bienvenido, José Ruiz. El domingo hay que jugar con personalidad, intensidad y buen juego, que tenemos equipo para ello. Eso sí te lo compro. Ahí estamos, José Ruiz, totalmente de acuerdo. Carlos. Siempre que se hacen comparaciones se mete a Vinicius, de por medio, para intentar dejarle mal. Yo no he visto otro caso igual. Bueno, en este caso yo le dejo bien. Pero sí, te entiendo lo que quieres decir, hombre. Te entiendo perfectamente. Poirier, ¿qué te pareció? ¿Cómo jugó? Le criticaron mucho cogiendo 17 rebotes. Bueno, lo que me pareció es que estuvo muy bien en el rebote, como sus estadísticas indican, pero en ataque estuvo muy errático y fallón, al margen de los tiros libres claves para poder ganar, que eso sí,
toca valorarlo en un center, siempre anotar tiros libres clave. El Atlético de Madrid ha perdido mucho poderío y creo que es muy superable. Bueno, mucho poderío no creo que haya perdido. Creo que es un equipo muy completo, pero que le falta surtir calidad. Según ciertos comentaristas, el Barça está mal, nos dice Pedro Martínez. ¿Qué pasa, Pedro? El Barça está mal y el Madrid bien, pero si el Barça gana, se pondrá delante. Sí, y hay que tener cuidado con ese efecto llamada al exceso de ser positivo, ¿eh? Aquello de, vamos a pasar por encima, cuidadito, cuidadito. Ojalá que Vini se convierta en una superestrella que meta 20 goles o 30 dando asistencias. Yo apostaría, ya os lo he dicho, en este directo todavía no lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, yo apuesto porque Vinicius va a marcar este año 20 goles aproximadamente. Entre todas las competiciones, Champions, Copa, Liga, tal. ¿Qué me dices de Coser? De Coser, lo que te puedo decir es que es un tipo ultra mega competitivo, un veterano que siempre está con oficio dentro de la pista, trabaja muy bien en defensa, en ataque, hace de todo bien, y que puede ser decisivo en partidos durísimos, como el de ayer, anotando triples clave. Creo que anotó 4 de 7, puede ser, de triples. Si pierde el Madrid, ¿Ancelotti estará cuestionado? Sí, claro, esto es en Madrid. Bueno, de hecho ya lo está probablemente Ancelotti. Ya no tenemos un problema desde el triple, pero sí que abusamos de él. Abusamos de él porque es la conducta natural de este equipo, Alex. 20 goles me parecen pocos. Joder, pues a mí no me parecen pocos para un tío que ha metido 5 goles el año pasado. Hay que ir con cautela, ser pacientes y no ponerse nervioso. Sí, te lo compro, Javier. Te lo compro. Tranquilidad dentro de la intensidad, saber lo que hay que hacer. Coser es imparable penetrando por izquierda, sí. Desde la izquierda es brutal. Los defensas es como que saben lo que tienen que hacer, pero una cosa es saberlo y otra es luego hacerlo. Fabián siempre en mi equipo. Yo cuando se hablaba de, bueno, si se va, pues se va, yo dije, muchísimo antes debería irse Jeff Taylor que Fabián Coser. Me parece mucho más completo, dentro de que Taylor me parece un profesional, pero es otra cosa. Sí, ya sé que te refieres a mi pronóstico, Daniel, pero que 20 goles no son pocos. ¿Cuántos goles te piensas que marca la gente en todas las competiciones? No sé, 20 goles te parece poco. No es delantero Vinicius, ¿eh? Tú imagínate que marca, te voy a poner una cifra, ¿vale? ¿Te parece poco a lo mejor que marquen 15 goles en Liga y 5 en Champions? ¿Te parece poco? Joder. Tienes confianza, ¿eh? Puede ganar esa pausita en 2 años y mejorar aún más su puntería. De Vinicius hablamos, ¿no? Vinicius meterá muchos más seguro. Nos veremos aquí, cuando marque mucho más de 20 goles. Daniel, nos veremos aquí, a ver si es así. Ojalá aciertes. No sé por qué a Vinicius se le exigen unas cifras altas de goles. Probablemente Figo es el mejor extremo que yo haya visto y no se le criticaba la falta de gol. Claro, es que no sé. Yo creo que hay que exigirle unos goles naturales. Ahora mismo al que hay que exigirle goles es a Benzema, que está cumpliendo de sobra y que es el 9 de nuestro equipo. Pero no sé qué pretendéis con Vinicius algunos. Pero oye, vale. De Colo siempre nos la arma. Mira que es bueno. Joder, es que Nando de Colo macho es una cosa muy bestia. Aquí todos, pero todos, si se pierde, están cuestionados. Menos Aznar, que tiene flor. Bueno, Aznar está más cuestionado que Ancelotti y que Pablo Lasso de aquí a Lima, porque probablemente merezca estar más cuestionado que estos dos. O sea que Aznar no tiene flor. Aznar está en cuestión y está haciendo las cosas bastante mal en algunos aspectos y por eso se le cuestiona. Muy buenas, Mugen, ¿qué tal? ¿Cómo vamos, tío? Bueno, en 10 minutos os recuerdo la novedad del canal. La gran novedad del canal. Lasso de misión, así me gusta, Mugen. Ese va a ser el saludo tuyo a partir de ahora en los directos. Lasso de misión. Es como código encriptado. Me mola. Yo veo muy confiantes, como diría Mourinho, os veo súper confiantes, os veo muy confiantes. ¿Por qué? Corre muchísimo, Ana Paula. El que entre en el canal van a pensar que nadie quiere a Lasso, efectivamente. Y aquí todos adoramos a lo Lasso y a Lasso.
Corre muchísimo Vini, ojalá Benzema le dé más pases contra el Shakhtar, por ejemplo, no le pasó 3 o 4 balones que eran para pasársela a Vini y empujarla. Bueno, a lo mejor Benzema también buscaba su gol, ¿eh? Benzema que está en la carrera. Ojalá metiera 30 goles en toda la temporada, pero hay que ser paciente y que vaya haciendo los partidos. ¿Qué va haciendo? Exacto. Paciencia. Paciencia. ¿Qué pasa, Isaac? Barcelona 1, Real Madrid 3, tío, ese es el resultado por el cual ya he puesto 1-3. Y no voy a cambiar, me mantengo en la brecha. 1-3. Ahí está. Ana Paula está ahí, Fernando. Ahora lo que pasa es que está currando haciendo cosas y mientras modera. Es una mujer hiperversátil. Puede hacer 200 cosas. Eso suena un poco mal, pero bueno. Ayer fue un partido trabado, recordaba los partidos de 60-70 puntos de la época Messina. Bueno, a mí me recordaba los partidos de 60-70 puntos de los 80. O sea, de mediados de los 90 más bien. 1-2 Alex. Bueno, 0-2 Ana. Sí, es que aquí todos estamos pensando que el Madrid va a ganar, chicos. Otra cosa no puede pasar. Es decir, fallar. El Madrid falla tanto triple porque le falta el tirador. Bueno, puede ser una suma de varias cosas. Entre otras esa. Yo sigo mi 0-2. Sí, Francisco, ahí estamos, macho. 0-2, 0-2, 1-3, 1-2, me vale. Son resultados realistas. Yo ya cuando hay algunos que veo 0-5, 1-4, 1-5, yo digo, Dios, no vayamos para arriba. Que luego llegan los palazos, y no son los helados, sino los palos los palos duros. Cuidadito. Cuidadito. A ver, espera un segundo. Vale. No nos olvidemos de Rodrigo. Creo que también va a ser un jugadorazo, totalmente. Rodrigo va a ser una bestia. Rodrigo va a ser... Sobre todo a nivel goleador, Rodrigo me parece que tiene ese punto de frialdad que ya os lo he comentado varias veces, ¿no? Que decide como muy pocos jóvenes hoy en día. Pienso que este clásico lo tiene que definir Vini. En los regates, alguna asistencia, un gol, yo qué sé, pero un 2-0, 3-0 y 5 sería el máximo, si se cumple todo lo que pienso. Bueno, pensemos primero en ganar, Uruguay, y luego ya, los resultados, que llegue. Pero sí, Vini va a ser muy importante, porque Vini además va a tener que encarar a Sergiño Dest, dependiendo si Jordi Alba está, y jugará a la derecha o a la izquierda, si no con Mingueza o Sergi Roberto, que yo creo que va a ser Dest. Qué rico la Coca-Cola. Qué jugoso. Suso, y yo el domingo veré el partido con 3 del Barcelona. Joder, esos partidos molan verlos ante la adversidad, ante un contexto hostil, ante un ambiente hostil. Bien. ¿Eres de ver partidos en bares? No. Particularmente no. De hecho, el último partido así importante que vi yo en un bar fue la Copa del Rey con amigos míos, la final de la Copa del Rey del Bernabéu 12-13 que perdimos en el último año de Mourinho. O sea que no tengo muy buen recuerdo. Si se cumple todo con los brazucas para que Mbappé mejor fichó a Haaland y para adelante. Nada, yo ahí no estoy de acuerdo, Orue. Mbappé para adelante siempre. Orue es Mbappé objetivo número 1. Cualquier de los laterales que has mencionado lo puede pasar muy mal con Vinicius. Sí, cualquiera, efectivamente. ¿Es con hielo? Sí, Coca-Cola con hielo, que se me está acabando, por cierto. Tened en cuenta que el domingo nos enfrentamos a 11 goles de oro, por lo menos. A 11 balones de oro. Creo que te refieres, no muy bueno. 11 balones de oro. Orue, S13, la otra vez David con mi hermano. Él es del Barça y se enojó conmigo, aunque también soy un cabroncete. Claro, si eres un poquito ahí de pinchar, te gusta pinchar al hermano, pues claro, esos duelos que se ven en familia. Cuando dicen que el fútbol es del pueblo porque hay que pagar fútbol por verlo en televisión, pues porque el fútbol es un negocio, Daniel. Eso de que el fútbol pues es del pueblo es una pantomima, puro teatro del malo. El fútbol es un deporte que actualmente tiene que ser un negocio y para que pueda estar vigente se necesita que sea un negocio. Otra cuestión es que el ciudadano tenga que pagar lo que tiene que pagar por poder ver el fútbol, que eso ya es bastante debatible, porque es caro de pelotas. Y ahí sí que el gobierno no echa ningún tipo de cable. Entonces no es del pueblo, pues ya está.
te lo estoy diciendo. No es del pueblo, efectivamente. Es que no es del pueblo. El fútbol es un deporte, es un negocio que atrae masas y que es muy bonito, pero que tiene una parte también fría de negocio y empresarial. Y tiene que tenerlo, de hecho. De hecho, el Real Madrid, si no hubiera pasado a tener un modelo de empresa, probablemente pues se hubiera arruinado, como lo está ahora el Barça. Una empresa en el punto de vista positivo, ¿no? A nivel de estructura, de organización, de ser comedido con respecto a la economía, saber invertir, saber racionar cuando toca, ese tipo de cosas. Creo que solo hemos perdido una de las últimas 6 visitas al Barcelona en Liga. Sí, el Camp Nou de hecho se nos está dando mejor que jugar en casa. Antes sí se veía en abierto. Bueno, hace mucho tiempo que se veía en abierto. El fútbol cada día es un poquito más negocio, chicos. Pero mejor no lo pensemos, porque si no, joder, tíos, ¿no? Que qué mal rollo pensar en solo un aspecto tan crudo como el negocio. El Barça lleva un gol en Champions y pocos goles en Liga, aunque el empuje de la afición ayuda, pero ya lo vimos contra el Bayern. Sí, pero no sé yo si el Real Madrid también es el Bayern, ¿eh? Cada equipo hay que valorarlo como es también. Y los momentos son diferentes, también ellos están recuperando a gente, como Ansu Fati, el Kun Agüero está entrando en dinámica, tienen ahora a partepiernas Gavi, cuidadito. Creo que llevamos 2 años sin perder contra el Barça, sí, creo que sí. Entonces que dimita Ceferino. Pero ¿por qué va a dimitir Ceferino? Dimitirá por otras cosas, pero no por eso. Tendrá que dimitir por otras cuestiones, ¿no? A lo mejor de ética con respecto al trabajo y las cosas que pasan en UEFA. Si Vini rompe el domingo la línea defensiva del Barcelona, tendremos mucho ganado. Sí, totalmente, macho. Estoy de acuerdo contigo, José. Desde la 11-12 no se ve al Madrid en Liga en abierto. Sí, la verdad es que desde hace mucho. Yo de pequeño lo veía y cada sábado de noche hacía el partido. Sí, yo lo veía en Telemadrid, por ejemplo, el partido en abierto a las 10 o a las 9. De hecho, me acuerdo cuando el Madrid gana una de las ligas, no me acuerdo cuál. Ah, sí, la del gordito, la de Ronaldo Nazario con Del Bosque. Ante el Athletic Club de Bilbao ganamos en casa, que estábamos ahí peleando la liga hasta, creo, la última jornada. Y ganamos al Athletic Club de Bilbao con, creo que 2-0 o 3-0. Marcó Roberto y Ronaldo, creo. Hablo de memoriata. Porque dijo que el fútbol era del pueblo, ha engañado a muchos. Pues muy bien. Orue, Valverde se va a comer a Gavi y a De Jong Kroos. Va a dar cambios de frente y Casemiro anulará a Busquets como siempre. Pues ese es mi centro del campo de los dos equipos, o sea que ojalá se dé así, porque es el centro del campo por el cual ha puesto en el Barça, De Jong, Gavi y Busquets, Busi, y en el Madrid Casemiro, Kroos y Valverde. Creo que van a ser los centrocampistas. Y creo que el arma de Modric se la va a guardar Ancelotti. Luego me puedo equivocar. Lo normal es que me equivoque. Yo los 11 suelo fallar, tío. Ronaldo Nazario tenía una buena definición. Hombre, el término buena se me queda corto. Para mí es el mejor definidor que yo he visto. Con pierna. No te hablo de cabeza, con pierna. Con las 2 piernas. Yo, bueno. Puede sonar un poco antipopular. Si Ronaldo no hubiera tenido las lesiones de cruzado que tuvo, para mí hubiera sido top a nivel histórico, top 5. Pero es una opinión muy personal y es ciencia ficción porque nunca lo sabremos. Aunque aún así es top 10 para mí histórico. Ronaldo Nazario. De los 10 mejores futbolistas que ha habido en la historia. Una cosa acojonante, tíos. Joder, brutal. Bueno, de Karim no hay ninguna novedad, ¿no? Simplemente que ha estado descansando, lo que os hemos comentado, lo que os hemos dicho en madridismoaldia.com también. Nada. Tranquilamente. ¿Esperáis alguna sorpresa de Ancelotti? A ver, Ancelotti, no es mucho de sorpresas, ¿no? O sea, yo no veo que Ancelotti vaya a hacer ahí una... De repente, yo que sé, meter ahí... Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, yo que sé, o algo así. No, yo no veo, cosas raras no veo que vaya a hacer en ese sentido. Oye, Courtois, si da esos pelotazos que le dio a Vini en largo, me gustaría ver qué tal están Tronco, García y Piqué, a ver si corren. Sí, es una opción jugar en largo al Barça. Al Barça hay que hacerle daño jugando en largo, no solo en corto. Y cuando digo en largo, es en largo raso y en largo por arriba. Y Courtois tiene muy buen golpeo de balón. Ojalá obre
ya pueden correr esos dos para coger al Motovini. ¡Ja! Sí, sí, la verdad es que me da a mí que lo tendrían complicadito para coger a Vinicius en carrera, mal lo llevan. Vamos a tener nuestras oportunidades, chicos, va a ser un partido donde el Madrid va a tener sus situaciones. Si abrimos el partido, lo veo muy fino, lo veo muy bien, la verdad, lo veo bien. ¿Qué recuerdo de otro ex nuestro que pasó por el Barcelona como es Javier Saviola? Muy mal recuerdo, en el Madrid no estuvo nada bien, no triunfó precisamente. Tampoco nunca me pareció nada del otro mundo. Buen jugador, buen goleador, ya está. ¿Qué gol fue mejor, el de Ronaldo contra el Compostela o el de Vinicius el otro día? En cuanto a materialización del gol, el de Vinicius. En cuanto a jugada, el de Ronaldo, desde el medio del campo. De loco, chico. Y vamos, de los mejores goles a nivel de conducción y regate. En que Ancelotti no haga cosas raras. Yo espero que no las haga, tío. Orwe. Vini Pelé. Porfis. Lo quiero ver en modo Diño Nazario. Bueno, yo con que lo vea en modo Vinicius bien, me vale. Vini a tope, chicos. A tope Vini. El conejo no me gustó mucho. El conejo Saviola, no. La verdad es que Saviola no triunfó. Todo lo contrario. Jugador muy secundario. Yo creo que ya sus mejores años pasaron cuando llegó al Madrid, de todas maneras. En el Barcelona estuvo en una edad mejor, mucho mejor. De hecho, no se le renueva, ¿no? Por algo. J. Martins, creo que en el juego aéreo en ataque también tenemos muchas opciones. Sí, pero es verdad que hemos perdido en el juego aéreo bastante con respecto a otros años cuando teníamos a Ramos y Varane. Pero igualmente somos superiores, sí. Hay mucha confianza en Vinicius, Francisco. Tenemos mucha confianza en Vinicius, creo que todos. Unos más alentadores quizás que otros, pero todos confiamos en que Vini vaya a hacer un gran partido. Creo que eso lo tenemos clarinete. Dependemos de él porque es mentira que Benzema resuelve todos los partidos, porque cuando Vini estuvo mal, el Madrid lo sufrió. Yo creo que lo resuelven los dos juntos. Mientras Benzema esté a nivel, no me preocupa. Benzema y algo más necesitaremos para ganar. Pienso yo, Fernando. Chicos, a ver, voy a beber un momento Coca-Cola. Ya llevamos media hora del directo, así que os voy a recordar lo que os he comentado al principio y que algunos, obviamente, no estabais, porque lo he comentado en los primeros 3-5 minutos del canal. Ya sabéis, a lo mejor ya sabéis, o a lo mejor no sabéis, y como a lo mejor no lo sabéis, os lo digo, ya tenemos activa la opción de miembros del canal de Madridismo al Día, mediante la cual podéis apoyar el canal, haceros miembros más, y de esa manera también apoyar Madridismo al Día. Tenemos distintas opciones para apoyar el canal, donde vais a tener distintos beneficios en exclusiva, ¿de acuerdo? Así que nada, ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Y ya está, recordároslo simplemente. Más comentarios. Creo que en el juego aéreo en ataque también tenemos muchas opciones contra el Barça. Ya lo habíamos leído, confío mucho en Vini. Vinicius destrozará a Piqué. Ojo ese duelo. Ya vimos cómo Vinicius en alguna jugada le ha sentado en clásicos anteriores. ¿Cuántos chinos verán el partido? Pues hombre, chinos lo verán unos cuantos. Rodrigo podría hacer sufrir a Valde o Alba. Hombre, a Valde ya te digo, que no Alberto Valde, pero a Valde seguro que sí. Yo creo que va a jugar Jordi Alba al final, Yo creo que Benzema y Vini harán mucho más oportunidades. Iván! Bienvenido, tío. Bienvenido. Ahí tenemos al primer miembro más de Madridismo al Día. ¡Bravo! Don Iván de Val se ha hecho miembro de Madridismo al Día. Miembro exclusivo de Madridismo al Día y encima de oro. O sea, ni de plata ni de bronce. De oro. Muchísimas gracias, crack. Bueno, cada uno lo podéis ver en la opción de uniros, ¿vale? Tenéis cada punto de beneficio, ¿vale? El tema de los emojis, insignias, también aparecer en los créditos de los vídeos, contenido exclusivo para miembros, también participar, como por ejemplo Iván, a partir de ahora va a participar en cuanto al contenido de lo que se puede hacer en cuanto al contenido de vídeos del canal, y ojo que también mola un montón porque Iván, el tío, al ser gol, por ejemplo, en su caso, va a poder enviarnos vídeos
que vamos a poder aquí ponerlos para que todo el mundo lo vea. El hacer una especie de análisis de la actualidad y donde todo el mundo pues vea cómo Iván nos cuenta la actualidad del Real Madrid. Así que ahí lo tenéis. Primer miembro, muchísimas gracias. ¿Abalde será el alero titular de la selección? Pues Daniel, tiene muchas posibilidades Alberto Abalde, tiene todas las condiciones. Espero a Valverde de titular, que parece ser que el 11 va a ser el mismo que el martes. Yo creo que va a ser titular, Francisco, pero obviamente pues no lo vamos a saber. A lo mejor apuesta por la vieja guardia en el medio del campo y compiten bien, pero creo que es un partido para Fede, como ya el año pasado fue que marcó un chicharro. Yo apuesto por Fede Valverde. Ya no me queda Coca-Cola. Y no tengo Pepsi. No sé quién lo ha comentado ahí lo de la Pepsi, pero no tengo Pepsi. Yo soy de Coca-Cola cero, chicos. Daniel dice, no sé meterme. ¿Dónde no sabes meterte, Daniel? En lo de miembros. Pues, si no, ahí Ana Paula te echará un cable desde la moderación, ¿vale? A ver si ella te puede ahí ayudar. No sé si te refieres a eso, Daniel? Si te refieres a eso. Ahí te lo está explicando Ana Paula, ¿vale? Para hacerte miembro de Madridismo al Día. Modric debe descansar. Ya, parece ser que Daniel ya sabe meterse. Fenómeno, Daniel. Genial. ¿Te gustó en su momento el fichaje de Abalde? Me encantó. Me parece un fichaje muy apropiado para lo que es el Real Madrid. Es un jugador súper completo, gran penetrador, buen defensor, físicamente es una bestia. O sea, ahí te lo indica también Iván, nuestro primer miembro, tío. Iván, eres un privilegiado también por ser el primer miembro. Mi hijo ya me lo mirará, nos dice Fernando. Muchas gracias, Fernando. Sí, mirad también un poco los beneficios que tiene cada uno, ¿vale? Que yo creo que está guay. Pero vamos, a quien le apetezca, que aquí nadie está obligado a nada. Es simplemente una cuestión optativa, donde, oye, si queréis apoyar el canal, pues fenómeno. A mí Abalde me gusta mucho, a Locen creo que fue un movimiento muy apropiado también dentro del puesto de base, creo que es un base que en la selección española va a ser habitual, y Alberto Abalde ya está con la selección y aportando sus granitos, en cuanto también la vieja guardia de la selección vaya cayendo, gente como Abalde, Alocen, Garuba, van a ir apareciendo por ahí. Militao, nos dice Orue Gamer, Militao debería marcar su primer gol de cabeza. Bueno, ya la tuvo, por ejemplo, en el Giuseppe Meazza ante el Inter, en un centro ahí, un centrito, la tuvo Fetén para marcar. A ver si Eder acierta algún córner porque tiene un salto tremendo, pero no tiene, obviamente no tiene la testa que tenía Sergio Ramos, por ejemplo, que tenía un remate de cabeza más preciso. Alocen fue un gran fichaje, nos dicen muy buen sitio. La verdad es que fue un fichaje bastante bien tirado, ¿no? Por la sección, que lo hizo antes, luego lo cedió y ya lo puso en el primer equipo. Sí, Militao, nos dice Ana Paula. Sí, Militao en el área nos está debiendo. Sí, nos debe un golito, Ojito que a lo mejor es de marque. Imaginaos el Instagram de Caroline. ¿Cómo va a ser eso? Celebrando el gol de Militao en un clásico. Abalde también, pero a ver si acaba de romper ya. Va a romper. Muy bien, confianza. Tranquilo. ¿Qué te parece Santi Aldama? Me gusta mucho. Dentro del orden de estos jugadores que comento, Daniel va a ser un jugador de explosión. Explosivo precisamente es, calidad tiene en las manos, fuerza, energía. Bueno, dentro de esta generación nueva que va a aparecer, pues yo creo que, ya os digo, gente como Alocen, Garuba, Abalde, Billy Hernán Gómez, Juancho Hernán Gómez, gente que va a ir apareciendo. Aunque si se nos van a la NBA, a Abalde no le veo haciendo... No, Abalde no va a ir a la NBA, toquemos madera, no lo veo. No le veo perfil NBA, pero yo qué sé. Rudy, por ejemplo, tenía un perfil mucho más elástico para jugar en la NBA cuando se fue a Blazers. Resultado del clásico, goleadores. Te lo pongo aquí, Francisco, que yo me mojo. 1-3. Pero también quieres a los goleadores. Ahí ya me pillas. Venga, va. Vini Junior. Vini Junior va a marcar. 1. Venga, va, que sí marca. Valverde. Benzema. Esa es mi porrita, mi pronóstico. Chicos, que si queréis ya
vamos a ir haciendo pronóstico de el clásico. Algo parecido a Gasol. Algo parecido a Gasol no vamos a ver, macho. Lo siento, Daniel, yo soy muy escéptico. Algo parecido a Pau, algo parecido a Marc sí podremos quizás ver, pero algo como Pau, eso es otra cosa, tío. Eso aparece cada no sé cuánto tiempo. 2 de Benzema y 1 de Vinicius. 0-2 goles de Vini Jr. y Karim. Garuba no triunfará en la NBA. Fernando, bueno, yo creo que tienes razón en parte, Fernando, con respecto a lo de Garuba, porque es verdad que él, en cuanto a su explosividad y funciones para ser diferencial, como era en Europa en ciertos aspectos, en NBA le puede costar más. Si mejora en su celeridad de lanzamiento y sus porcentajes de tiro, abriendo pista en el small ball puede ayudar y ser un jugador consagrado. Por trabajo no va a ser, él trabaja mucho. No me gusta que se vayan a la NBA a chupar banquillos y se estropeen, totalmente de acuerdo. Aldama no... Yo creo que Aldama puede ser una especie de, se entienda, como tiene ciertas virtudes como Juan Chornán, Gómez puede tener carrera. Es verdad que tiene, creo, digamos, menos virtudes a nivel de explosividad, pero puede tener ese futuro. Siendo positivos con Santi, siendo positivos. La goleada se puede producir si sabemos hacer daño al Barça. Le hacemos una sangría. Ojo. Francisco, estás positivo. Ana, por fin, ¿me puedes coger agua? Para no dejar a los chicos. Brigado, brigado. Harina puso 2 pedazos tapones. Usman, te refieres, Harina. ¿Y cómo verías a Adama Traoré? Adama Traoré no lo veo. ¿Para jugar de lateral largo en el lateral derecho? Yo creo que no. Igual, mira, Mugen, cuidadito que nos dice, igual que Aldama lo veo muy NBA, Garuba lo veo menos. ¿Sí? Yo también un poco estoy en esa línea, sí. Aquí puede ser un jugador de rol, mientras que en Europa sería muy importante. Sí, exacto. Sí, voy un poco en esa línea, Mugen, por ahí voy. Yo también un poquito. Hombre, al final estamos haciendo un poco la proyección, luego la vida, pues ya vemos qué es lo que pasa, ¿no? Pero sí, un poco sensaciones esa. Si Benzema se pone en modo Balón de Oro, rompe el clásico. Ya te lo digo yo, Francisco. De Usman, yo espero eso, que... A ver, tiene que mejorar cosas, Daniel. Usman tiene que hacer puntos de mejora en su trabajo. Si no, lo va a tener difícil. Aunque es un tío que, la verdad, curra como un animal. Muchas gracias. Oye, este vaso huele un poco. ¿Sí? No sé. ¿Cómo que huele? Dice que no lavamos bien las cosas en casa. No, es que no es eso. Es como que... ¿No? No, ¿No? no. O sea, no mal, no es que huela mal, es un poco como... encerrado. No. Igual Garuba termina volviendo al Madrid si no triunfa en la NBA, sí. Y yo, en cierto modo, lo deseo, Porque en Europa un jugador como Garuba te da muchísimo. Esperemos noticias sobre Pogba y Rüdiger, ¿sí? Rüdiger, ya sabéis que yo soy un auténtico defensor de Antonio Rüdiger, me parece un central descomunal. Poco confío en Benzema, a veces decepciona, pero ojalá no decepcione en este clásico. ¿No confías en Benzema? Hostia. LOL. Fernando, huele a whisky, sí. Huele un poco a ginebra, el vaso. Yabusel marca diferencias, por supuesto. Totalmente. Yabu está hecho un animal. Ya todo el mundo le llama Yabu, Piti Hurtado le llamó Yabu también, en directo. ¿Ganaremos algún mundial con esta generación? Lo veo difícil, Daniel. Lo veo difícil de momento. Francia probablemente vaya teniendo mejor generación de aquí a un tiempo. Creo yo. Ahí estamos, 2.0 con respecto al vaso. Brigado. Esto ya es otra cosa. ¿Ves? Es diferente, sí. Muchas gracias, José. Muy ameno tu directo, enhorabuena. Muchas gracias, tío. Se agradece todos los apoyos. Si viene Pogba con Mbappé gratis. Ahí está. Bueno, gratis, ya sabemos. Gratis, pero con primas de fichaje de por medio. Que al final, pues, entre una cosa y otra, se te pueden ir los dos a 100 millones o 120. Pero sí, vamos, que yo lo ficho, Sobre todo Pogba, obviamente. O sea, perdón, Mbappé, sobre todo Kylian. Chicos, no se puede perder esa oportunidad. Son oportunidades
punto de inflexión. Igual que lo de Cristiano cuando se le fichó. Son momentos de que hay que hacerlo por pelotas. Sí, la de básquet, ya, la de básquet. Sí, yo lo veo difícil la de básquet, Daniel. Yo a lo mejor tú eres más positivo, pero yo veo difícil que la de básquet gane algo ahora, de aquí a un tiempo. Creo que vamos a pasar un poco, no tiempo de oscuridad, pero tiempo de segunda línea. Chicos, ahí os dejan a Paula el enlace de acuerdo para uniros al canal de Madridismo al Día y ser un mazo, ¿vale? Ahí os lo deja Ana, por si valoráis alguna de las opciones, chicos. Francia de fútbol y básquet, nada. Bueno, en fútbol están por encima y en básquet ahora mismo también, ¿no? Los franceses, creo yo. Mañana boxeo, sí, mañana tengo boxeo, chicos, joder, madre mía. A las 12 tengo clase de boxeo, chavales. Y si pide poco, que venga, si no, nada. ¿Quién va a pedir poco? Pogba, pues Pogba va a pedir 15 millones o 14, ¿eh? Ya te lo digo yo, con Mino Rayola de por medio, chicos, eso de pedir poquito, ni hablar. Viendo a Francia, Estados Unidos y Serbia, veo los títulos en chino para los próximos años, sí. Yo los veo difícil. Ahora mismo lo veo complicado. Soy un poco escéptico en esta cuestión. No lo veo claro. Oye, ¿habéis visto la portada de las, tío? Madrid y Barça pugnan ahora por Mbappé hace semanas, por Haaland. ¿Pero estamos en serio? ¿En serio pensáis que el Barcelona ha pujado por Mbappé o por Haaland, de verdad? No sé, tío, estamos locos, ¿no? Ponte guantes, Quique. ¿Para qué quieres que me ponga guantes? Ah, claro, para el boxeo, sí, claro, hombre. Tengo ahí los guantes. Los tengo ahí. Boxeo, ¿tenemos un equipo de boxeo? No, que yo voy a hacer boxeo. Daniel, mañana. Ahí a tope. Rayola que se vaya al Farsa. A ver. Pagaría 30 o 28 por Tchouaméni. Sí, yo lo de Tchouaméni ya os lo he comentado, que a mí me huele a típico movimiento que lleva ahí el Real Madrid, así. Con el Mónaco hay buena relación. Tchouaméni, jugador muy interesante. Sí, con dinero del Monopoly vamos a pagar a Pogba. O sea, van a pagar a Mbappé, ¿no? Es a lo que te refieres. No nosotros Pogba, sino Mbappé. Que yo cruzo ya conversaciones, jugadores y me vuelvo loco. Que ofrecen 90 millones. Sí, el Barça 90 millones. Claro que sí, hombre. Son unos cracks, joder. ¿Qué tipo de gente va a boxeo? Leí a uno decir que solo iban polis, guardias civiles, seguratas, porteros de discoteca. Hombre, pues irán esos y luego vamos Ana Paula y yo, que no somos ninguno de ese perfil. No, yo, mirad chicos, he ido solo una vez, éramos 4 y estuve súper a gusto. A ver, descoordinado, perdido, pero sudé como un animal, sudé como un cerdo. Muchísimo. Con el Mónaco hay cuentas pendientes, pues que nos den a Tchouaméni. Esas cuentas pendientes las resolvemos rápido. Yo también hago peleas con sacos, jiji, y no es muy aconsejable hacerlo sin guantes. No, sin guantes las muñecas y los nudillos sufren que flipas. Abrazos y besos le dará Mbappé al Farsa, sí. En forma de goles. En forma de golitos. Te desahogas a base de palos, sí, vamos, te quedas un a gusto. Yo, tío, la verdad es que me desahogo a full. Orwe, he visto jugar a CR7, pero me sentí traicionado ya que él tenía contrato hasta 2020. Bueno, lo de Cristiano, yo en su momento no sé si lo comenté aquí. Él quería salir y ya está. Mirad, dice Mugen, Sergio Vegas ha sacado un vídeo de lo de la NBA europea y es parecido a lo que decía yo. Pues va a ser un tema que todavía tiene ciertas incógnitas, está claro. Yo lo que pienso es que es muy difícil de compatibilizarlo y que obviamente si se suprime la Euroliga por nueva conferencia, realmente puede haber un punto de unión presupuestaria que genere un impacto brutal por las teles y todo, pero veo difícil cohesionarlo todo. Ahora bien, yo creo que en parte estaría guapísimo, pero a mí la Euroliga me gusta mucho.
Me gusta mucho como formato de torneo. Yo apoyo la Euroliga. Ya os lo he dicho también. ¿Qué te parece la portada del Marca? ¿Qué dice el Marca? La portada web. Porque yo en la portada web veo que va cambiando. Lo de Cristiano fue una estrategia con su amigo. Le querían poner en el mercado y le salió bien. Yo creo que fue una cuestión tributaria. De Hacienda. Claro, la idea es que la FIBA quiere cargarse a la Euroliga desde hace tiempo. Sí. Eso es una pelea tipo similar a la que tienen tanto la UEFA como, por otra parte, la FIFA, la UEFA y lo que sería la Superliga. Mira, y que va por ahí los tiros. Peleas entre instituciones. Chicos, ahí os dice Ana Paula que ha agregado unos emojis molones a los miembros del canal. Ya tenéis los emojis personalizados, creo. Es lo que creo que nos quiere decir Ana Paula, que está confeccionando todo esto, ¿eh? Pero bueno, esto es para los que os hagáis miembros del canal. Es que estos del Farsa no saben cómo aguar la fiesta. Aguarse la fiesta, perdón. Estos del Barça, en algunos casos son difíciles de entender, básicamente. Hola. ¿Compras el Marca cuando gana el Madrid un título? No. No soy de comprar portadas, chicos. Aunque aquí, como podéis ver, tenemos la Supercopa y tal. Pero esto porque Ana Paula está suscrita a la revista del Real Madrid. Hubiésemos metido palizas en 2018-19, pero bueno, prefiero adaptarme en un post CR7 a que depender de un jugador nada más. Claro, a ver, yo creo que lo de Cristiano Orue había que en un momento determinado aceptarlo. Y ese era el año que nos iban a dar dinero. El tema es que durante el tiempo que te adaptas, pues vas pasando un poco por el desierto. Ese es el tema. Nos dice Iván, nuestro miembro Gol de Madridismo al Día. Ya lo dicen, de donde no hay no se puede sacar, totalmente. Eso, tal cual. Muy buenas, Quique. ¿Se sabe? ¿Qué pasa, Mike? ¿Se sabe qué va a pasar con Benzema por el asunto Valbuena? Bueno, lo que se está comentando, sin ser un especialista del asunto, es que él va a pagar la multa que le pida al fiscal y ya está. Porque le piden 10 meses de cárcel, tendría para ir a la cárcel una pena mayor y no va a acontecer dentro de lo que es el supuesto chantaje a Valbuena. Así son en el Farsa, lo dice Iván. Don Iván de Val. Yo compré una portada en las vacaciones de cuando venía Mbappé, pero mira qué ha pasado, sí, mejor no, porque mira que ha salido mal la cosa, de momento. ¿Benzema se va a retirar en el Madrid? Pues mira, yo creo que no. Yo creo que Benzema el año que viene va a terminar su periplo en el Real Madrid, y está hasta 2023, y ya ahí termina. Y creo que se va a retirar en el Olympique de Lyon un año, o así es. Una apuesta que hago yo, no tengo ni puñetera idea, no tengo información, no hablo con Karim. Yo si queréis le escribo a Karim, que es un tío de fenómeno, muy majo, pero no sé yo si nos concedería respuesta. Yo vendería a Benzema en su último año de contrato. A ver, en parte sí, en parte no, ¿no? O sea, hay que ver cómo rinde primero. Y por otra parte, viendo, a ver, si está como Marcelo, sí, a lo mejor, obviamente, pero es que yo creo que Karim no va a estar como Marcelo, ¿sabéis? Va a terminar su periplo en Madrid de otra manera. O Estados Unidos, puede también Estados Unidos, sí. Benzema es leyenda, sí, pero chicos, las leyendas, a ver. A lo mejor yo soy un poco frío para esto, pero si el jugador ya no vale, no vale, aunque sea leyenda. Esto es un club de máxima competitividad. Y oye, se le pueden hacer homenajes, lo que os apetezca, pero si el jugador vale o no vale, es la cuestión a analizar en cada momento. Yo creo que va a acabar, como dice Francisco, y digo yo, allí en Lyon va a terminar. ¿Qué pasa, Antonio? Muy buenas, crack. ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué te cuentas? Hoy ya nos hemos visto en el otro lado, en Twitch. ¿Renovaríais a Modric? No. Yo no renovaría a Modric. Yo, de momento,
por lo que veo cositas de... Sí, es Modric y la amamos, pero creo que cuanto antes asumamos también la salida de Modric, mejor. Creo que hay un momento en el cual hay indicios que te indican que... Y sigue siendo un grandísimo jugador, y este año nos va a seguir aportando. Pero creo que Modric va a ser un poco Zidane en ese sentido, y va a terminar como futbolista a lo grande. Yo creo que Modric no se va a retirar. Claro, Fernando está comentando un tema, Fernando, interesante. Modric renovación si renuncia a la selección. Claro, es que el tema de la selección también hay que valorar. Porque la selección para un jugador veterano también le absorbe bastante y le fatiga, ¿eh? Tú quieres que se retire en un momento top, me dice Ana Paula, sí. Yo quiero que se retire arriba. Las jubilaciones doradas salen muy caras. Exacto, muy buena, ahí está. Veo que estás un poco en mi línea, ¿no? Marcelo va a tapar a Miguel y estoy un poco impotente. Me da asco que juegue Marcelo. Me dio... Joder, cáncer de ojos, macho. Eso sí que es jodido. De verlo jugar adelantadísimo, sin retroceder, sin echar una mano, sin correr. A ver, Marcelo nunca ha sido un tío con muchísimo trabajo defensivo, pues ahora menos. Marcelo ya no está, desde hace un par de años. Modric ya dijo que era su última Eurocopa, ¿no? El Mundial era el objetivo y que era su última Eurocopa. Sí, pero no sé. Veremos si cambia de opinión o qué. Esperemos que se retire de la selección pronto. En caso de que continúe. ¿Crees que Ceballos va a tener oportunidades? No. Creo que Ceballos no va a tener oportunidades. Aunque creo que es un futbolista que puede madurar, ¿eh? Todavía no lo doy por perdido para el fútbol. Kroos sí que ha renunciado a la selección. Sí, Iván, correcto. Anunció su retirada de la selección de la Mannschaft, de la selección germana. Y creo que le va a venir bien. Los jugadores cobran bastante cuando son útiles. No hay por qué pagarles más por las prestaciones pasadas. Claro, es que, joder, macho. Creo que es que mejor no se puede decir. Totalmente. Es así. Buenas, Lian de la Costa. Ahí está, desde Cuba. Vini Junior será uno de los mejores del mundo. Ojalá. Dios te oiga, Leander. Diosito te oiga. Hay que esperar. Todavía para eso hay que esperar, pero... va por el camino correcto para ser un jugador de impacto. Regular, constante. Y si va definiendo con el tema del gol, yo os lo digo, chicos, que Vini es un tema recurrente en este canal. Si Vini se pone en los 20 goles por temporada, ya sería una suma goleadora muy buena. Tened en cuenta que Vinicius no es un delantero centro. No es un hombre de área, como tal. Si ya consigue esas cifras, es un aporte ofensivo tremendo. La semana que viene hacemos doble visita en Euroliga Rusia. Cuidado. Nos vamos a Moscú y a Kazán. ¿O qué? O a San Petersburgo. Yo ya lo he dicho así sin saberlo, a lo loco. Vini ya es de los mejores extremos del mundo actualmente. Sí. Sí. Eso te lo compro. Ahora le faltaría dar ese paso para ser ya uno de los mejores atacantes globales del mundo. Vinicius se le fichó porque se quería un perfil tipo Neymar. Sí, te lo compro. Te lo compro, Francisco, muy de acuerdo con esa idea. ¿Y Hazard jugará o no? No va a jugar, pero va a estar en el banquillo. Iván me dice... Ah, no, bueno, dice Mugen, perdón. Ya estaba yo aquí en plan personalista. Mugen, te quería quitar protagonismo. Tienes razón, Mugen, pero el 90% de los jugadores hacen algo bien, ya están pidiendo aumentos, ¿sí? Y yo os doy la razón en eso. El bicho bien humilde ahí con su Manchester con cada entrenador no élite. Nunca me alegro por los malos momentos, pero qué bien que no le salga todo como quizá vimos que se arrastró para volver aquí. A ver, el Manchester tiene un muy buen equipo. Yo creo que el Manchester va a mejorar por una cuestión casi obligada, de obligado cumplimiento a nivel competitivo. Tienen muy buenos jugadores y con Cristiano, a ver, van a mejorar. ¿Hasta qué punto? No lo sé. Necesitamos mucho a Carvajal, nos dice Liam de la Costa. Sí, pero no va a jugar. No va a jugar de titular, creo que va a jugar Nacho de titular. Espero que no saque a Lucas. El partido hay que cerrarlo por ese carril ante Jordi Alba y Ansu Fati. Si juega Jordi Alba o Ansu Fati, y Depay, que os digo que cae mucho por izquierda. Es que Neymar estuvo en el Real Madrid B, creo. No, en el B no, estuvo más abajo, siendo un chavalín, estuvo con 13 años de prueba. Y no sé exactamente la intrahistoria de aquello, pero es curioso, porque estuvo a prueba, pero hubo unos problemas burocráticos con papeles suyos y tal, y al final no se hizo. Fijaos lo que cambia la vida, ¿eh? Neymar ha podido fichar por el Real Madrid 2 veces.
De pequeño y más joven. O sea, de pequeño y de más joven que ahora, claro. Ha subido Carvajal una historia diciendo a por el clásico etiquetando a Hazard. Claro, los dos recuperados, ahí están. Ya si recuperamos el 11 de gala, Carvajal da mucho, sí. Da, bueno, mucho. A ver, da mucho, creo que ya se nos ha pasado. Ah, por cierto, Alex, sí, la semana que viene entonces San Petersburgo y Kazán. Bueno, pues joder, está lejos, macho. Sí, sí. Además, Kazán está lejos de San Petersburgo, ¿eh? O sea que hay una distancia ahí. 53-42 gana el Chesca Loli. Ojo el Chesca. Sigo viendo déficit, Mike nos dice en la definición de Vinicius. La decisión en la manera de ejecutar el tiro no la termina de perfeccionar. Al final mete goles con sus regates y se pone delante del portero. Sí, tiene que mejorar la técnica. Eso es complicado, pero algo ha mejorado también eso. Carvajal da muchísimo cuando está, se nota en ataque en los centros y defensivamente. Bueno, yo no soy tan positivo con Carvajal, aunque obviamente está por encima de Lucas y Nacho en el lateral. Estando bien. Ha tenido un momento esta temporada que iba recuperando, pero otra vez ha lesionado. Es un jugador que tiende a lesionarse mucho. Ese es el gran problema de Carvajal, y que haya renovado hasta 2025 sin haber jugado bien la temporada anterior, ¿no? Eso a nivel de meritocracia no me termina de cerrar, de convencer. Creo que el Madrid debería de salir con Nacho de lateral y Lucas como extremo para apoyar atrás. No, Liander, yo no estoy de acuerdo en eso. Lo siento mucho, pero yo Lucas no le veo ni de lateral ni de extremo para el partido del domingo. Impresentables las renovaciones de Carvajal y Lucas, hipotecar con soldazos. Sí, en cierto modo, no tan hardcore como tú lo dices, Fernando, pero pienso parecido. Vinicius lo hace a mucha velocidad, no es fácil definir delante del portero. Sí, pero hay que saberlo hacer. Carvajal lo único que se lesiona mucho. Sí, tío, se lesiona mogollón. Dani Carvajal se lesiona muchísimo. Carvajal para mí es top 1 defensivamente en su posición y cumple en ataque, en su tiempo. Era el mejor lateral derecho, sí, en su tiempo, pero es que en su tiempo yo creo que ha pasado. Es mi opinión. Carvajal necesitaba un acompañante de nivel para competirle el puesto. Tenemos que haber fichado un lateral derecho en condiciones. Yo a Lucas Vázquez lo sacaría del minuto 70 y a ver cómo pinta todo. Joder, yo es que no lo sacaba, tío. Yo es que con Lucas soy un poco... No lo llevo bien. Para ser moderado, no lo llevo bien. Es verdad que el año pasado, hasta que se lesionó de lateral, hizo una muy buena labor, es incuestionable. De hecho, eso es lo que le ha llevado a renovar con el Real Madrid, básicamente. Pero para mí ya está demostrando otra vez que su tiempo ha acabado. Yo no lo veo a Lucas, chicos. Ni lo veo para este partido. Hombre, para otros partidos puede jugar, rotar al equipo y tal, pero no. Contra el Shakhtar puede jugar, pues claro. Pero contra el Barça yo prefiero a Nacho de lateral derecho. Es mi opinión. Así lo veo yo, chicos. Creo que lo va a hacer mucho mejor Nacho que Lucas en el lateral. Toquemos madera. Quique, va, dilo, ¿no te gusta Lucas? No, no me gusta. No me gusta Lucas Vázquez. No, no me gusta. Nunca me ha gustado. Y no voy a cambiar de opinión ahora. A estas alturas de película... No... ¿Jugó bien el martes? Pero no... Sí, pero Lucas quería irse al Bayern München. No lo sabemos eso. Creo. Francisco. Carlos. El caso Ramos PSG es el ejemplo de lo que no se debe hacer. Exacto. Es el ejemplo, por una parte del Madrid, de lo que se debe hacer y de lo que no debe hacer el PSG, que se ha hipotecado bien. Y yo creo que eso no les ha sentado muy bien, la verdad. Les hemos mandado una hipoteca con correspondencia directa y con un lazo. Con un lacito. En fin, chicos. Pues nada. Se ha quedado un buen prefinde, ¿eh? Se ha quedado un buen prefin de semana. Vamos a estar ya mañana ahí más a tope que nunca con el clásico. Domingo el partido. Por la mañana tendremos reaccionando del básquet. Cuidadito, porque vamos a tener comentando en directo el Real Madrid Gran Canaria a las 12:30. ¿Eh? El domingo, sí, el domingo, hija. He dicho el domingo, ¿no? Yo qué sé. Yo ya cuando pasa la hora me vuelvo un poco loco. Pero el domingo vamos a estar. Y nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí, chicos. Al otro lado. Muchísimas gracias a nuestro primer miembro del canal de Madridismo al Día TV, el primer de Madridismo al Día, don Iván Deval, que se ha hecho miembro de oro, miembro gol
de Madridismo al Día. Ya sabéis, lo dicho, tenemos abierta ya la posibilidad de ser miembro exclusivo de Madridismo al Día, lo tenéis la opción para uniros en el canal. Mañana volveremos, chicos, con más contenido del canal, más cositas que contaros, pensando ya en el clásico, domingo a las 4:15 hora española. Ha sido un placer, chavales, muchísimas gracias a todos por haber estado al otro lado. Muchas gracias. Joder, mira, espera un segundo, tenemos ahí un comentario. Juan Antonio Gómez del Pulgar, que es un nuevo seguidor, hombre. A ver, de la Conferencia Europea NBA, simplemente, y voy cerrando, que si no, cierro fatal, he cerrado como el culo. Pero voy a responder, porque es nuevo, aquí con nosotros. Nada, opino que es muy complicado de tramitar a nivel de logística, los viajes, los presupuestos, lo veo algo complicado. Todo lo que es el tema de ajustar y estructurar como una parte la Conferencia Europea de toda la parcela de NBA, de todo lo que es la idiosincrasia NBA. Habría que cambiar plantillas, habría que cambiar muchas cuestiones de acuerdos de marketing, televisión, mil y una cosas. ¿Lo veo complicado? ¿Imposible? No. Pero bueno, ahora sí, chicos, después de mi opinión con respecto a la Conferencia Europea, muchísimas gracias y ¡Hala Madrid, chicos!